Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Esta mañana nos vimos. Esta mañana estuvimos conversando un rato. Bueno, conversando, no, no interactuando, ¿verdad? Realmente, pero esta mañana tuvimos una especie de recorrido por el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Y ahora que llegó la tarde, que ya el sol está por ocultarse, que va a ser sábado, eh, me atreví otra vez a regresar para seguir con esta conversación acerca del Evangelio de Lucas. Esta mañana cometí el gravísimo error de no orar con ustedes antes de empezar. Ya yo había orado, pero esta vez sí vamos a orar porque vamos a abrir la palabra otra vez y vamos a meditar en ella. Y al orar decimos: Padre, muchas gracias por este privilegio que tenemos los seres humanos de poder contemplar tus pensamientos en la palabra escrita. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta gran oportunidad de tener este libro que guía nuestros pasos, que dirige nuestra mente en un rumbo completamente diferente al rumbo que tiene la mayoría de las personas en este mundo. Gracias, Señor, porque esto nos hace a nosotros ser personas especiales, no porque seamos alguien especial, sino porque tú has querido darnos esa categoría de ser santos por apartarnos para esta labor, esta obra que es diferente. Mis hermanos y mis amigos que están allí escuchando esta meditación, que van a escuchar lo que vamos a hablar en esta tarde, Señor, bendice este momento, bendícenos a todos y que podamos salir ricamente edificados al abrir tu palabra, al estudiarla. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Regresamos al Evangelio de Lucas. Aquí está mi Biblia. Espero que tengas tu Biblia contigo. Yo te voy a ser franco. Yo no soy amigo de las Biblias en celulares, en iPads o tabletas, como le dicen. Para mí no hay nada como el blanco y negro, lo físico, lo que está escrito, porque esto no lo pueden modificar. En cambio, todo lo que es electrónico, de alguna manera se puede modificar, especialmente si somos del tipo de personas que no acostumbramos a estudiar la Biblia, nos las cambian y ni cuenta nos damos porque nunca la estudiamos. Y si hay algo nuevo, diferente, no nos vamos a dar cuenta. En cambio, el libro no lo pueden cambiar, a menos que nos lo quiten. Eso ya es diferente. Pero se queda grabado en tu memoria. Regresamos a Lucas y haciendo un recuento, Lucas es un médico que investigó la vida de Jesús años después que Jesús había muerto y ascendido al cielo y que utilizó como su fuente de investigación las personas que vivieron en los tiempos en que Zacarías y Elizabeth estuvieron vivos, cuando nació Juan, el que bautizaba. Y también utilizó como fuente de recolección de datos a los discípulos de Jesús, especialmente a Pablo, porque Lucas se la pasaba con Pablo, lo visitó en la cárcel y todo, y Pablo tampoco fue un discípulo directo de Jesús. Sin embargo, recordemos que Pablo estuvo presente cuando a Esteban lo estaban apedreando. Él sabía de Jesús porque él mismo confesó que él perseguía a las personas que seguían a Cristo y que confesaban a Cristo, y los perseguía para llevarlos a la cárcel para que los mataran. Él consintió con la muerte de Esteban, así que él es un coasesino del discípulo Esteban, a quien pronto va a ver en el cielo cuando los dos se reúnan en ese maravilloso encuentro, cuando Jesucristo regrese y los resucite a ambos. Así que estábamos hablando de Lucas y estábamos hablando del tipo de inspiración de Lucas, que es muy diferente a la inspiración que tuvieron los profetas de antaño,
porque a los profetas Dios les mostraba sueños y visiones y ellos anunciaban el porvenir, utilizando siempre la famosa frase, el Señor me ha dicho, Jehová me ha mostrado, el Señor me dijo. En cambio, Lucas confiesa desde el principio de su libro, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, así como nos la enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta mañana comentábamos que Lucas hizo acopio de una información de tercera mano gracias a haber consultado a amigos, familiares, personas que conocieron a Zacarías y a Elizabeth cuando eran viejos. Después que nació el hijo y antes de que naciera el hijo, mientras él era sacerdote, lo conocieron, dieron testimonio de que eran buenas personas, de que eran personas consagradas, entregadas al Señor, santos, irreprensibles, dice la Biblia, que siempre andaban en todos los mandamientos de Dios. Y uno se puede imaginar el testimonio que habrán dado Zacarías y Elizabeth por haber sido fieles al Señor. Que el único problema que tenían era que Elizabeth no tenía un hijo. Pero Dios les solucionó el problema porque la Biblia dice, allí en Lucas, es muy interesante esta conversación y yo me he puesto a pensar, pues Zacarías estaba acostumbrado, ¿verdad?, a entrar en el santuario cuando le correspondía. La Biblia dice allí en el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Para las personas que no conocen el santuario o que no saben nada acerca del santuario de la Biblia, escuchar esta frase que le tocó en suerte entrar en el santuario para ofrecer el incienso, eso puede suceder o sonar como algo bien extraño. Pero en la Biblia se habla de un santuario. Imagínense ustedes que la sola mención del incienso en el capítulo 1 de Lucas, la sola mención de Zacarías como sacerdocio, remonta nuestra mente al santuario terrenal, desde que Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario para él poder habitar en medio del pueblo de Israel. Es que la Biblia es un libro muy peculiar. No se puede abrir la Biblia sin oración. Y tampoco se puede pasar por encima de los versículos, así como se pasa un paño por encima de una mesa para quitarle el polvo. Hay que leer y releer. Hay que mirar y volver a mirar. Y hay que pensar y volver a pensar. Orar y seguir orando. Y volver a estudiar el versículo, hacerse preguntas y preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere decir. En este capítulo, allí dice, ¿verdad?, que Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase y le tocó en suerte ofrecer el incienso. Eso de que le tocó en suerte quiere decir algo así como lo que pasó cuando iban a escoger al diácono que iba a reemplazar a Esteban. Aquí dice la Biblia dice, hermanos, en el capítulo 7 de Hechos, que a Esteban lo apedrearon, ¿verdad? A Esteban lo apedrearon. Pero no fue que iban a reemplazar a un diácono, disculpen esa, sino que los apóstoles se reunieron para escoger a los diáconos. Así fue que pasó. Y eso está en el capítulo 6 de Hechos. Y la Biblia dice que ellos buscaron, versículo 3 de Hechos, capítulo 3, buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice la Biblia que agradó la propuesta a toda la multitud y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, etcétera, etcétera. Allí se ve que los discípulos tuvieron que hacer elección de los diáconos para poder fortalecer el ministerio que estaban haciendo, porque había quejas entre las viudas y entre aquellos necesitados de que no se les estaba atendiendo como debería ser. Pero allí dice también, en la Biblia, también allí se relata el hecho de que ellos, también tuvieron que escoger a una persona que pudiese reemplazar a Judas, que se ahorcó después que Cristo fue llevado al juicio. Y eso está en el mismo capítulo 1, Allí dice en el versículo 19 en adelante, cómo Judas, él se hizo pues del dinero aquel por haber vendido a Jesús. Y luego dice la Biblia en el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Este versículo da mucho peso a aquellos que estábamos hablando esta mañana con respecto a las personas que rodean el contexto de la historia de la vida de Jesús. Noten ustedes que había otros hombres que todo el tiempo estuvieron con los discípulos y con Jesús, desde que Jesús fue bautizado hasta que Jesús fue llevado al cielo, y no fueron escogidos como discípulos de Cristo. No sabemos sus nombres, no sabemos sus edades, no sabemos nada de ellos. En el libro de Hechos están apenas apareciendo porque los discípulos están diciendo que entre esos que eran fieles seguidores del Maestro, pero que nunca fueron escogidos por discípulos, y quién sabe si lo esperaban, quién sabe, que uno de ellos debía reemplazar a Judas. Y dice la Biblia que señalaron a dos personas, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y también a Matías. Y orando, dijeron, tú, Señor, noten ustedes, oraron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, es decir, a la perdición. Y dice entonces el versículo 26, y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Muy interesante este pasaje de Hechos que describe Lucas. En el capítulo 1, él dijo acerca de Zacarías, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Quiere decir que, como les decía yo esta mañana, efectivamente había un registro escrito de los sacerdotes que tenían que servir en el santuario. Pero una vez que llegaban al santuario, al templo, porque en ese entonces ya era un templo de paredes y con fundaciones y murallas y todo, y oro, etc. Ese fue el templo que Herodes embelleció, ¿verdad? Allí estaba Zacarías como sacerdote, y por supuesto Zacarías no era el único sacerdote, había cientos de sacerdotes en los tiempos de Jesús, y Zacarías era uno, y a él le tocaba el turno de servir en el templo, pero según la Biblia les echaban suertes para saber, quién iba a estar en el altar atendiendo los sacrificios,
¿Quién iba a estar en el altar del incienso, poniendo el incienso? Y tal vez la misma persona que le tocaba atender el incienso era la misma persona que le tocaba las lámparas, o había otro sacerdote para las lámparas, otro sacerdote para cambiar el pan. No sabemos. Pero posiblemente porque eran muchos y el templo no era como el santuario, que era de dimensiones pequeñas. El templo era más espacioso, así que cabía más gente adentro. Entonces, ¿qué sucede? La suerte cayó sobre Zacarías y a él le correspondió entonces colocar el incienso allí en la presencia del Señor. Una cosa sí sabemos. Zacarías estaba solo. La Biblia dice, este versículo por mucho tiempo ha tocado mi corazón, el versículo 10, que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Qué belleza de versículo. Este versículo nos enseña a nosotros por lo menos un par de cosas. La primera, la gente no entraba al templo. Nosotros hoy día estamos acostumbrados a entrar al santuario. Pero en los tiempos de Jesús, de Juan, en los tiempos de los apóstoles, no entraban las personas al templo. El templo era solamente para los sacerdotes. Aquí está diciendo además, número 2, que la multitud del pueblo estaba fuera del templo orando, en actitud de oración. Nosotros sabemos muy bien, lo entendemos así, que en los tiempos de Juan Bautista, las personas estaban orando por la venida del Mesías. Y esto lo sabemos por el relato. El mismo Lucas lo va a decir. Es un relato que podría implicar dos cosas. Pero en el versículo 11 dice que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahora es muy interesante que el altar del incienso quedaba pegado, recostado, arrimado a la cortina o pared que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Una cortina, un cortinaje que tenía querubines estampados, etc. Allí estaba el altar del incienso. El altar del incienso era un mueble pequeño, el altar de sacrificios era un mueble grande, el altar de incienso era un mueble más pequeño, era solo para quemar inciensos. Y la mesa con los panes de la proposición quedaba hacia el lado norte y al sur quedaba entonces la lámpara con los candelabros. Así que el altar de los inciensos quedaba hacia la derecha de la mesa con los panes, quiere decir que quedaba hacia el oriente. Hacia el occidente, hacia el oeste, quedaba el altar de los sacrificios, es decir, saliendo del santuario. Este ángel se colocó, bueno, no se colocó, apareció, dice la Biblia. De repente apareció y se paró a la derecha del altar, quiere decir que estaba del lado de la lámpara con los candelabros, porque está a la derecha del altar, no a la derecha de la mesa, sino a la derecha del altar. Ahora yo me imagino a Zacarías, yo me imagino al anciano haciendo su trabajo allí, tal vez concentrado en lo que estaba haciendo. Usted sabe, ¿usted alguna vez se ha llevado un susto de ese tipo? Que usted está concentrado haciendo algo y de repente voltea y ve a alguien y se sobresalta. Bueno, eso le pasó a Zacarías. Zacarías estaba concentrado haciendo su trabajo. Y de repente, dice la Biblia, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y el versículo 12 dice que Zacarías se turbó al verlo y le sobrecogió temor. El hecho de que el versículo insista en que se turbó y le sobrecogió temor, quiere decir que Zacarías se asustó, se sobresaltó. Cualquiera de nosotros le hubiese pasado lo mismo, ¿sí o no?
nos hubiésemos dado el susto de nuestra vida, hasta un grito hubiésemos pegado. Y dice la Biblia que una vez que el ángel lo vio, por eso sabemos que él estaba solo, ¿verdad? Porque Zacarías se turbó, estaba solo. Aunque en la Biblia se menciona de episodios en los cuales el ángel baja a hablar con alguien y más nadie lo ve ni lo escucha. Así sacó el ángel a Pedro de la cárcel. Lo sacó y lo hizo caminar por entre una guardia de 14 soldados, sin que ninguno lo viera. Le quitó las cadenas y nadie escuchó. Alumbró la cárcel con la luz gloriosa del cielo y los soldados ni se dieron cuenta. Y salió por las puertas de la ciudad y llegó a la casa donde estaba Rode y nadie se fijó, nadie vio nada. Así que, pero vamos a asumir que estaba solo. Y dice la Biblia, versículo 13, el ángel cuando ve que Zacarías se asusta, cuando ve que Zacarías está así todo turbado por lo que está pasando, dice la Biblia que el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Esas palabras, no temas, son las palabras favoritas del Señor. No temas. Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Esto es lo que yo les digo de lo hermoso de la Biblia. Ahora la Biblia está diciendo aquí, en este versículo 13 del capítulo 1 de Lucas, ahora está diciendo que Zacarías estaba orando. Bueno, es lógico que estaba orando, ¿verdad? Podríamos pensar que Zacarías estaba orando porque Elizabeth no tenía hijo y él quería un hijo. Pero ya Zacarías está viejo y ya Elizabeth ha perdido la esperanza de tener un hijo. Así que vamos a tratar de cambiar el pensamiento. Vamos a suponer que Zacarías no está orando por un hijo. Zacarías está orando por la venida del Mesías. Y miren ustedes cómo es Dios de increíble y maravilloso. Si Zacarías está orando por su hijo, por un hijo, Zacarías es un hombre muy persistente. Porque después de tantos años de esterilidad de su mujer, todavía tiene la esperanza de que Dios le dé un hijo. Pues, siendo un sacerdote, él sabe que sin un hijo, el sacerdocio de su clase, de él como familia, no iba a poder continuar, iba a llegar hasta él. Pero ¿qué tal que Zacarías, en vez de estar orando por un hijo, haya estado orando por el Mesías? Que es lo que a mí se me ocurre pensar que él estaba haciendo. Porque la Biblia dice que la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y la multitud no está orando por un hijo para Zacarías. No. La multitud está orando por la venida del Mesías. Quieren librarse del yugo romano. Están cansados, fastidiados, aburridos. La oración, podríamos decir, es hasta cierto punto egoísta, materialista. Pero Dios tiene una misericordia, hermanos, impresionante. Yo sé lo que les digo. Y dice la Biblia que la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y el ángel se le apareció y le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Y ahora le dice el ángel, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. En este momento nosotros llegamos a pensar que Zacarías estaba orando por un hijo para Elizabeth. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia, a ver qué es lo que el ángel le explica.
Y le dice el ángel, y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Bueno, hay razones para que la gente se goce con el nacimiento de este niño, porque de Juan, porque ya el ángel le dijo qué nombre le iba a poner. Hay razones para que se gocen porque la gente conoce a Zacarías y a Elizabeth. Elizabeth se siente toda amargada, arrastrada por los comentarios, ofendida, acosada, la han fastidiado, se siente triste. Es una mujer sin hijos, pues. Entonces el ángel le dice a Juan, tú vas a tener gozo y alegría, pero los demás, muchos se van a regocijar en su nacimiento. Claro, los amigos de Zacarías se van a regocijar por el nacimiento del niño, pero también se van a regocijar por lo que el niño va a hacer, que ellos todavía no lo saben. Aunque, déjenme decirles una cosa, el regocijo por el nacimiento del niño no es tan grande a la edad que tiene Zacarías como hubiese sido si el niño hubiese nacido cuando ellos estaban recién casados. Hubiese sido muy diferente. A estas alturas de la vida de Zacarías y Elizabeth, la gente se alegra, pero a la vez se ponen a pensar, óyeme, ¿y a esta altura de vejez van a criar un muchacho? Y dice la Biblia en el versículo 15, allí entonces el ángel le dice a Zacarías lo que tiene que ver con este niño, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos se regocijarán en su nacimiento, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Noten ustedes la frase con la cual el ángel le dice a Zacarías, o le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan. Le dice, e irá delante de él. ¿Quién es él? Ahora entendemos, cuando el ángel le dice, e irá delante de él, el ángel está haciendo alusión a la oración de Zacarías. Así que Dios, miren qué sabio, qué omnipotente, qué omnisciente, gloria a su nombre. Dios contestó 2 oraciones con un solo acontecimiento. Con el nacimiento de Juan, Dios estaba contestando la oración del nacimiento del Mesías y de una vez le dijo a Zacarías que su hijo iba a ir delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías. En otras palabras, hermanos, el Señor le está diciendo a Zacarías, ya viene el Mesías. Y por supuesto, como Zacarías no se iba a quedar con eso, con esa noticia, él le anunció a todos aquellos que lo vieron salir del templo, que lo vieron, porque ya más adelante vamos a darnos cuenta que ellos se dieron cuenta de que había visto una visión en el santuario. Él, por supuesto, le contó esta noticia a todos y ahora sí, la gente tiene mucho más motivos para creer que el Mesías está por llegar. El ángel le dijo a Zacarías, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Qué interesante. Nosotros a veces nos desesperamos, hermanos. Nosotros nos desesperamos pensando que la venida de Jesús se demora mucho. Pero Dios tiene un tiempo y un momento perfectos para cada acto que se desarrolla conforme a su voluntad. Dice la Biblia en Gálatas, voy a buscar el versículo porque se los quiero leer. En el libro de Gálatas, hermanos, allá dice, vamos a ver. Capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. La Biblia es muy clara y nosotros no tenemos por qué desesperar, por qué angustiarnos, por qué desanimarnos. Pues la Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pasaron muchos años desde aquella promesa de Génesis 3:15, cuando el Señor le dijo a Adán, a Eva y a la serpiente, la gran promesa mesiánica de la semilla de la mujer que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Pasaron siglos, pero el tiempo de Dios llegó. El Señor lo anunció por medio de profetas. Lo repitió a través de los salmos, los cantos, las escrituras. Y llegó el momento, y llegó el día, y Zacarías, que estaba esperando un hijo, no solamente recibió un hijo, sino que recibió al precursor de aquel que venía a salvarte a ti y a mí de nuestros pecados. Gloria al Señor. Llegó el día, el cumplimiento del tiempo, marcado por Dios, una fecha que nadie podía mover. No importa los acontecimientos que sucedieron. El pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano. Las cosas no se pintaban bien para el pueblo de Dios. Pero el Señor, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, no importando qué, Él envió a su Hijo. Hay una nota triste en todo eso. Y es que la Biblia dice, perdone que yo tengo que bajar la cabeza para leer, pero es que tengo la Biblia aquí, ¿no? La Biblia dice, en San Juan en el capítulo 1, es una nota triste, pero la vamos a leer. Dice en el capítulo 1 y en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ese pasaje es crudo, difícil de tragar, porque habiendo el Señor dado tantos anuncios, avisos y advertencias de que venía el Mesías, a través de las profecías de las 70 semanas, a través de lo que le pasó a Zacarías y Elizabeth con Juan, a través de todos los acontecimientos que los profetas marcaron, y que no hayan estado listos. Que Él haya venido a los suyos y que los suyos no lo hayan recibido, es muy triste, muy triste. Pero tú y yo, hermano, que ahora sabemos esto, vamos a tomar la otra actitud. Ya te la voy a leer. Está allá en el libro de Marcos. Es un pasaje que desde que lo leí me enamoré. Me enamoré de ese pasaje. Está en el capítulo
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. Está en el capítulo 5. Bueno, no es en Marcos entonces, debe ser que está en Lucas. Pero ya yo se los voy a encontrar y se los voy a leer porque lo quiero leer. En Lucas, entonces, si no está en Lucas, debe estar entonces en Mateo. Pero en uno de los tres está porque yo lo leí. Dice la Biblia, a ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco está en Lucas. Entonces debe ser Mateo. En pocas palabras, el versículo dice que cuando Jesús regresó de sanar al endemoniado de Gadara y se fue a la otra orilla y había mucha gente en el otro lado del lago que lo estaban esperando. Y la Biblia dice, la Biblia dice que cuando él llegó a la otra orilla, todos en la otra orilla lo estaban esperando. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que les quiero dar el versículo, no lo quiero pasar porque se los quiero leer. Se los quiero leer. Bueno, no lo veo. Pero en pocas palabras, el versículo dice que cuando ellos llegaron, Jesús y los discípulos, llegaron al otro lado de la orilla del lago de Genesaret, la multitud lo recibió con gozo porque todos lo estaban esperando. Asimismo dice el versículo, la multitud lo recibió con gozo porque todos lo estaban esperando. Así que nosotros, mis queridos, en vez de tomar la actitud que tomaron los judíos cuando Jesús vino por primera vez y que Juan tuvo que registrar esas palabras tan tristes, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ojalá que nosotros podamos tener la actitud contraria, la actitud que dice el evangelista cuando dice, aquí está, ya lo encontré. Está en Lucas capítulo 8, en el versículo 40. Noten ustedes cómo lo registra el evangelista, porque yo se los parafraseé, pero la manera como lo dice la Biblia es hermoso. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Esa, hermano, debe ser nuestra actitud. Después de haber pensado y meditado en todo lo que pasó en la vida de Zacarías y Elizabeth, que todavía no hemos terminado, pero al repensar en todas esas cosas, debemos nosotros considerar que el tiempo de Dios es perfecto. Y Jesús le dio a Zacarías y Elizabeth un hijo. No se los dio antes, porque Él les quería dar la gran sorpresa de que su hijo fuese el precursor de aquel que venía a salvar al mundo de sus pecados. Qué hermoso es Dios, qué maravilloso. Dejó de contestar una oración para contestarla en el momento cuando iba a dar más gozo y gloria a la persona que la iba a recibir. Dios te ama y Él hace lo mismo contigo. Volvamos a la palabra, mi querido hermano. Regresemos a la palabra escrita, estudiemos la palabra con oración y dejemos que el Espíritu Santo fluya a través de nuestra mente, ilumine las cámaras de nuestra mente y que esa palabra viva fluya por nuestro cuerpo y nos dé vida para compartir con otros y dar esta vida eterna a otros que la necesitan. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, gracias por la experiencia de Zacarías y Elizabeth. Y gracias porque tú, Señor, nos llamaste y ahora somos tus hijos y tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra para conocerte mejor
y de esa manera poder adorarte mejor. Gracias porque pronto va a comenzar el sábado. Te alabamos por el día de descanso. Bendícenos en este día especial tuyo y que te rindamos la honra y gloria que te mereces. Gloria a ti por siempre, Padre amante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos nosotros. Ya pronto nos volveremos a ver. ¿Cuándo? No sé. Yo no les prometo nada, pero nos volveremos a ver. Dios te bendiga.